Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Estamos el día de hoy para aclarar en este programa por qué muchos de mis contenidos de Psicomar Susano incluyen terapias alternativas, pseudoterapias, entrevistas con coachings, entrevistas con brujas, entrevistas con chamanes, personas que se dedican a las cartas, entre otras tantas cosas. Y hoy voy a aclarar el motivo por el cual hago estas, yo le llamaría confrontaciones con aquello que la psicología muchas veces critica. Siendo sinceros, mucha gente solamente critica, pero no se da la tarea de conocer esas ramas, esas alternativas o esos medios de trabajo, porque ciertamente las personas somos entes económicos. Algunos estudiamos para hacer las cosas que hacemos y otros no lo hacen o ven una oportunidad en dedicarse a una cosa que no es acerca de su estudio o que no es acerca de su profesión. Hace poco escuché a una vecina decir que le iba bien como bruja y ciertamente el conocimiento que tengo de esta persona es no nació siendo bruja, de hecho no se dedicaba a ser bruja y de la nada encontró una oportunidad en eso y parece que está dedicándose a eso y está generando su ingreso. Por cierto, era una persona con poca estabilidad económica y al parecer le empezó a ir bien. Desafortunadamente esto que es en beneficio de esta persona muchas veces es en perjuicio, perdón, muchas veces termina siendo en perjuicio de otras personas, por lo cual al parecer este tipo de situaciones obligan a las personas a meterse a ámbitos los cuales no dominan, en los cuales las personas eh, tienden a hacer las cosas de manera poco profesionales y con esto lo único que ocasionan es dar un servicio semi profesional, si bien les va, en su defecto carente de cualquier profesionalidad. Por eso el nombre o la denominación de pseudoterapia. En- es justo aclarar que la, la ciencia de la cual provengo incluye en su defecto cuando yo estudiaba, incluía 5 años de estudio en los cuales veíamos teorías de la personalidad, veíamos teorías acerca del psicoanálisis, acerca de la terapia familiar, acerca del humanismo, también veíamos cosas que incluían terapia o, perdón, psicología educativa, psicología del trabajo o organizacional. Desde luego vimos alguna temática que incluía la grafología, vimos cosas de lingüística, psicolingüística y por ahí la terapia evolutiva o la psicología del desarrollo que incluía las etapas del desarrollo humano. Esto lo hago para hacer notar que es muy diferente la perspectiva que pudiéramos tener las personas que nos dedicamos a la psicología, a la salud humana, a la salud emocional o mental, con referencia a alguien que pudiera haber leído un libro o le dijeron más o menos cómo hacerle para poder leer las cartas o para ser una bruja. Esto, quiero aclararlo, es muy diferente de cuando se está en búsqueda de descubrir algo a lo cual se ha investigado durante años o se ha comprobado durante años como es la medicina tradicional. También eso es un argumento diferente, el cual a través de los años, si ustedes gustan, a través de la prueba y error, pero de años, me refiero a veces a décadas, a veces a milenios, perdón,
a siglos, puede ser, donde las abuelas y las abuelas de las abuelas, y así sucesivamente de generación en generación, se han ido descubriendo sustancias o en su defecto eh, pueden ser líquidos preparados, los cuales pueden ayudar para mejorar el dolor de cabeza, el dolor estomacal, la migraña, diferentes padecimientos del ser humano que incluyen medicamentos naturales, ¿verdad? O en su defecto, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, tenían un conocimiento que fue pasado de generación en generación acerca de las plantas. Esto, desde luego, cada vez abre la puerta al estudio científico que toma en cuenta todo ese conocimiento, esa sapiencia humana y lo lleva hoy en día a las universidades y ya se abrió en la primera licenciatura en la UNAM acerca de medicina tradicional y poco a poco se está abriendo nuevos ámbitos. La cuestión de la fitoterapia, desde luego que es un paso también a abrir estos campos en los cuales hay mucha comprobación, ¿sí? A pesar de haber sido ensayo y error, pero no podemos confundir lo que es la medicina tradicional. A veces hasta las terapias alternativas tienen esta capacidad de, por medio, por ejemplo, la musicoterapia, de observar conductas a través de esta sensibilidad humana, de escuchar ciertas notas musicales y empezar a tener ciertas relajaciones de diferente manera y con diferente música. Ajá, ahí hay mucha observación y hay mucha comprobación, pero sinceramente no podemos hablar lo mismo de situaciones como la lectura de cartas que en el fondo, en el trasfondo, y no con esto no quiero para nada decir que son eh, cosas totalmente positivas, sino al contrario, que por ahí si se utilizan de una manera terapéutica, la psicología puede llegar a obtener estas respuestas hacia una influencia de algo como las cartas para tener respuestas positivas, pero es el equivalente a utilizar cualquier técnica. Y con esto, a ver, lo voy a aclarar un poco. Las cartas como tal eh, pueden, pueden ayudar si son simplemente para uso de dar una perspectiva, ¿sí? Y esto no me refiero a las cartas como tradicionalmente se utilizan para leer las cartas, en donde te dicen tu vida, en donde te dicen hacia dónde vas, que tengas que creer en lo que exactamente en lo que ves, o que te da respuestas automáticas. Las cartas, cuando una persona va, hay que tomar en cuenta que está muchas veces en desesperanza, está vulnerable y va buscando respuestas que muchas veces la persona que da la lectura a las cartas eh, se aprovecha de eso y ocasiona que la persona quiera saber más y entonces en base a su desesperación el lector de cartas pues entonces le dice, ¿sabes qué? Si quieres saber más, entonces paga más y te voy a dar más información. Y ahí es donde se tergiversa todo porque hay un interés de por medio, no hay un conocimiento mm, real de lo que esté pasando con su ser querido. Muchas veces son situaciones de pareja o de personas desaparecidas o demás. Y no se le deja a la ciencia estas situaciones, en este caso a, a las autoridades buscar qué está pasando con el desaparecido, o su defecto en las parejas, pues realmente sería, la cuestión ahí sería preguntar directamente a la pareja y no estar indagando por detrás. A la brujería muchas veces se le atribuyen estos dones mágicos en donde pueden hacer cosas maravillosas o en su defecto cosas que perjudican a la persona y que
los adormecen y que puedes tú poseer a otra persona en base a un embrujo. En la realidad es que el ser humano tiene libre albedrío y por naturaleza tendría que decidir a dónde quiere estar, hacia dónde quiere ir. Este es lo que yo muchas veces como psicólogo critico. En el caso de los coachings, que todo el tiempo te estén dando esa motivación, ese positivismo que raya definitivamente en la molestia, donde te dicen que todo es el echaleganismo que mencionan, en donde te dicen que tú puedes lograr y a veces te perjudican porque eh, he visto muchos casos, por ejemplo, donde utilizan el coaching para dedicarte a cosas pues que no te quieres dedicar, nada menos, te ofrecen un trabajo en donde vas a ganar, según ellos, mucho dinero, llegas al trabajo y aparte te dicen que de administrativo, llegas al lugar y te dan una plática y si no te dicen que va a ser una situación piramidal en donde tienes que darles dinero, ajá, eh, te dicen que tienes que ir a vender perfumes o te dicen que tienes que ir a vender ollas y esto se vuelve otra vez una situación piramidal porque si tú vendes, entonces ganas. Mejor sería bueno que dijera ahí que pues van a hacer ventas, ¿no? Ya sabrías a lo que vas y no que te engañen diciéndote que te vas a dedicar a otra cosa. La situación del engaño es muy importante para estas cuestiones de las pseudoterapias. Dicen por ahí que en cualquier lugar donde haya terapias alternativas o pseudoterapias te van a tratar muy bien y por eso es que te enganchan con ese trato. Y después de tratarte bien, desde luego tú vienes de una situación que le estás pasando mal y si te tratan bien en cualquier lugar, pues desde luego vas a sentirte cómodo por el puro trato. Esa parte probablemente le hace falta a algunos psicólogos, el atraer también con la atención al cliente, a sus clientes, el buen trato, pero lo que pasa es que en la psicología este buen trato no necesariamente es, pues valga la redundancia, necesario, porque en muchas ocasiones hay que confrontar la realidad y confrontar la realidad a veces conlleva a criticar cómo se están llevando las acciones al día de hoy y por qué se están teniendo tantos errores o por qué se están cayendo en las mismas circunstancias. Entonces, por ahí, por eso la psicología llega a no ser tan cómoda para las personas, porque muchas veces es confrontar las cosas que estamos haciendo. Entonces, yo quería hacer esta aclaración definitivamente para que no se confunda lo que es ciencia, para que no se confunda lo que es ciencia con lo que es creencias. Ajá, las creencias nos llevan muchas veces a, pues, a creer lo que nos dicen, las cosas positivas solamente. Y si definitivamente estamos en contra de eso, pues entonces ya no creemos, entonces ya no nos gusta. En terapia, desafortunadamente me he topado con personas que ya fueron a todos los medios alternativos y pseudoterapias y fueron y pagaron 5,000, 10,000, 15,000 pesos. Llegan a terapia y les cuesta trabajo pagar 300 pesos. En su defecto, cuando yo cobraba menos, les costaba trabajo pagar 100, 120 pesos, que es lo que cobraba hace años. Y menosprecian, de hecho, la terapia por ser tan barata. En su defecto, hoy en día que me he puesto la tarifa en una cuestión mediana, ni siquiera cara, de 300 pesos, las personas tienden a preferir a que vayan y les lean las cartas para que les den notas positivas respecto a su problema. Y esta no es la solución. Digo, a final de cuentas, cuando las cosas no ocurran como ellos lo piensan, entonces acudirán a terapia y desafortunadamente ya estarán más dañados porque
habrá sido tanto tiempo el que estuvieron con la expectativa de que las cosas iban a solucionar, que ahora tenemos que hacer un posicionamiento correctivo como psicólogos, en los cuales primero hay que dar un acompañamiento terapéutico, tranquilizar a las personas, quitarles creencias irracionales que se han ido cultivando a través de estos pasajes por la bruja, por las cartas y por las diferentes pseudoterapias y terapias alternativas que les he ido presentando en los videos, con la intención de que conozcan todas esas maneras en cómo te pueden un poquito engañar, ajá, con estas técnicas, porque al final de cuentas son técnicas. Me preguntaban por ahí que por qué les digo terapias. Es que en realidad así se les llama en el medio. Todo aquello que tenga un beneficio secundario se le llama terapia. Desde luego que tú te puedes sentir bien por un momento porque te digan que atraigas la energía del cosmos y todo eso, pero cuando tú te sales y después de salirte de ese lugar donde te sentiste bien, te vuelves a sentir vacío, entonces no hubo ninguna corrección, no hubo ningún apoyo. Hay apoyo cuando tú te sientes con la fuerza de poder actuar. Y en psicología promovemos eso, el que tú tengas recuerdes que tienes las habilidades sociales y humanas para tú hacerte responsable de tus actos y que muchas veces está en tus manos la solución a tus problemas, no en las manos de alguien, ajá, ajeno a ti, sino en ti mismo. Y las personas por eso es que no acuden con nosotros en muchas ocasiones porque quisieran que les solucionaran sus problemas otros, ¿sí? Y ellos piensan que pagan para que se los solucionen. No es así. Lo que pasa es que más bien olvidaron que ellos son capaces de hacerlo. En psicología retoman en muchas ocasiones esa sensación de seguridad, ¿sí? Y eso es lo que da la psicología, la seguridad de que tú puedes confrontar tus propios problemas con diferentes técnicas, desde luego. Es diferente ir al psicólogo eh, humanista que ir al psicólogo conductista, que por cierto también tengo videos de respecto a esas temáticas para que vean cómo cada terapia aborda estas situaciones. La terapia familiar te va a pegar más a tus lazos familiares para que con ellos encuentres mayor seguridad en ti mismo. La psicología humanista te va a ayudar a encontrarte a ti mismo con respecto a tu entorno, con respecto a tu familia también, con respecto a tu pareja, estar bien con tu integridad, ¿sí? Con la mayoría de las cosas que están en tu entorno. El conductismo te dirá que tú puedes hacer cosas en base a ser una persona disciplinada y así cada terapia te va a dar herramientas para poder salir adelante. La diferencia con las pseudoterapias con las terapias alternativas es que no es nada más pasártela bien y que salgas de ahí y te sientas vacío, ¿sí? Desde luego, muchas de estas terapias alternativas incluyen cosas que la psicología utiliza, porque de ahí se conjuntaron. O sea, no digo que hayan nacido de la psicología, porque muchas veces nacieron por sí solas y la psicología las retomó para apoyarte y auxiliarte para que tú tomes confianza en ti mismo. Nada menos la meditación es un factor importante, pero la meditación por sí sola no sirve si no la utilizas o no canalizas tus pensamientos hacia algo. No es nada más meditar y estar ahí en el cosmos levitando. No, no se trata de eso. Bueno, la gente puede sentirse bien con eso, pero después los problemas siguen ahí. Entonces, ir a terapia efectivamente es hablar de lo hablado, hablar de las cosas importantes. Este es el motivo por el cual yo incluyo todos estos contenidos en mis canales de Psicomar Susano para que tú tengas una perspectiva completa de las situaciones fallidas, de las situaciones de las pseudoterapias, terapias alternativas, pero que a final de cuentas reconozcas que la psicología te puede ayudar en muchos sentidos y que te puede canalizar esas energías y esos pensamientos y que no estés vagando por ahí pensando que
por ahí está la solución, pero todavía no la encuentras. Sí, ciertamente también hay malos psicólogos y hay malas ejecuciones de actividades psicológicas, pero no por uno vas a criticar a todos. Lo mismo podríamos decir de las pseudociencias y sin embargo, como si fueran pueblos mágicos, la gente va buscando, no importando que la hayan engañado en un lado. Si te engañó el brujo, entonces te vas con el lector de cartas o te vas con el Reiki y ahí no critican de la misma manera. Acá como a todo le llaman psicología, muchas veces ni siquiera esta persona pudo haberte hecho una técnica psicológica y tú no te das cuenta, entonces vas contra la psicología y criticas la ciencia psicológica. Y a ver, quiero aclarar esto. ¿Por qué se le llama ciencia psicológica si en muchos lados dicen que es subjetiva y demás? Es bien diferente tener subjetividad en algo que ya está aceptado por los académicos, por la sociedad. En ese aspecto, lo dichoso, lo que supuestamente es pseudocientífico, ajá, o subjetivo, estás hablando de algo que lleva años de estudio. Eso sería entonces, si acaso, la definición real sería algo así como una medicina tradicional, algo que está por ahí, trae beneficios porque se han comprobado y en su defecto se encontró que no se puede medir ni cuantificar. Sin embargo, trae beneficios como el psicoanálisis. Y sería muy diferente a utilizar la, la brujería que la gente dice. Muchas veces decimos, es que la gente dice que le hizo bien. La gente por ahí me dijo, la abuelita me dijo que esto servía. Sí, hasta que no nos pasa, entonces no lo podemos comprobar. Y aún pasándonos, tendríamos que saber si nosotros estamos pasando por un mal momento, si estamos vulnerables, si vemos lo que realmente no es. Es muy probable que cuando estamos sin dormir, sin comer, pues podamos ver cosas que no están pasando en la realidad. Entonces, por ahí, esa es la diferencia entre psicología, aunque sea psicoanálisis, y las demás pseudoterapias. Y desde luego que si nos apegamos a ciencias un poco más comprobadas o aceptadas en el medio, hablaríamos de conductismo, de humanismo, de terapia familiar, sí, hablaríamos de las neurociencias. Y sin embargo, cuando te metes mucho a las neurociencias, comienza otra vez la dificultad, porque entonces para entrar en el medio de la ciencia todavía es más difícil, porque el método científico es muy exigente y ahí ya son cosas milimétricas poder comprobar si es científico o no, o que si se pueden comprobar o no, ¿sí? En este caso, hay varias formas de medirlo. El método científico incluye cosas cuantitativas, pero también cualitativas, y es ahí donde se mete el otro apartado de la psicología, a estudiar no solamente lo que se contabiliza, sino los resultados, ajá, que pueden ocurrir a través de una técnica, por ejemplo, y dichosas, eh, las dichosas ciencias subjetivas que mencionan de la psicología incluyen esto, respuestas con el método científico, pero desde el punto de vista cualitativo, es decir, sigue siendo ciencia, está avalado por la ciencia, ¿sí? No es así con la brujería, no es así con muchas de las técnicas que por ahí les publico, ¿sí? Alguna vez, por creencia efectivamente de mamá, nosotros acudimos con magnetoterapia, ¿sí? Eh, Mamá estaba sufriendo de cáncer y efectivamente por ahí se le aplicaron algunas cosas y ella estaba buscando lo que sea porque estaba desesperada. Entonces, en esa situación, las personas en una situación desesperada recurren a muchas cuestiones, a muchas técnicas, pseudoterapias y demás. La cuestión no es mm, si le hizo beneficio o no esta técnica o varias de las técnicas que visitamos, sino saber cuánto cuestan. Por una aplicación de magnetoterapia fueron 800 pesos.
y solamente te ponían los magnetos ahí en el cuerpo, ¿sí? La descodificación, dichosa descodificación, se aplicó también y con esto fueron 2,000 pesos a una persona que se iba a operar una semana de cáncer. Ajá. Y antes de eso ya había comido un caldo de un animal exótico, etcétera. Pero estos son los engaños que ocurren a personas vulnerables, porque como están desesperados por sobrevivir, hacen lo que sea. Y de ahí viene el agua de tlacote y el agua de lo que tú quieras, porque lo que hacen esas personas es vender esperanza. Y hasta aquí lo detengo. Simplemente quería expresar estas situaciones de la psicología y todos estos contenidos que estoy transmitiendo a través de mis redes sociales. Si les gusta mi contenido, por favor, síganme. Es difícil sobrevivir en este medio en donde solamente las cosas virales son las que sobreviven y, y vamos adelante con las cosas que son verdaderas, pero que a veces requieren de más explicación para poder ser entendidas. Nos vemos en la siguiente y tengan un excelente día. Hasta luego.